Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Sean todos bienvenidos. El Señor está en medio de nosotros. A Él sea toda la gloria. Hoy es un día especial porque es el día del Señor y Dios está en medio de nosotros. Él es digno de ser alabado y por Él estamos el día de hoy aquí. A Él sea toda la gloria. Hemos estado estudiando en los últimos domingos algunos temas relacionados con la fe en Dios, la confianza en Dios. Y el día de hoy quisiera que pudiéramos continuar abordando este tema, que pudiéramos ser ministrados por un capítulo de la Biblia que nos habla de una forma muy especial acerca de la fe. Seguramente algunos ya estarán pensando en este capítulo porque algunos lo han nombrado el Salón de la Fama de la Fe, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11. Es un capítulo completo en el cual el autor de esta carta nos habla acerca de la confianza, de la fe, algo que hemos estado estudiando en las últimas semanas y algo que es muy importante para poder llegar a la meta. Cuando hablamos de fe, no estamos haciendo a un lado el arrepentimiento, pues cada domingo hacemos énfasis en que el hombre debe cambiar su vida, debe arrepentirse, debe dejar sus pecados para poder venir a Dios y ser perdonado. Pero igualmente hemos reiterado que la salvación no es por el arrepentimiento, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Si la salvación fuese por el arrepentimiento, sería una salvación por obras, por lo que yo haga o deje de hacer. Y realmente la salvación es por lo que hizo Jesús en la cruz, por lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no es por lo que yo haga o por lo que yo deje de hacer que yo alcanzo la salvación, sino que es por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y por eso estamos el día de hoy aquí, porque Jesús dio su vida por nosotros, porque Él dejó la gloria y se hizo hombre y caminó en esta tierra predicando el evangelio, dando su vida por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario y al tercer día levantándose victorioso de la muerte. Por eso hoy estamos aquí. La gloria sea Jesucristo. A Él sea la gloria y por Él estamos aquí. Pero no por eso vamos a hacer un lado del arrepentimiento. El arrepentimiento está dentro del evangelio y el hombre debe arrepentirse primero para después creer en Cristo para salvación. El arrepentimiento es una condición que está en los 4 evangelios, que fue predicada por los apóstoles después, que fue encomendada a los discípulos en la gran comisión, que predicasen el arrepentimiento y la fe para salvación de todos los hombres. La palabra arrepentimiento aparece bastante en la Biblia, pero mucho más aparece la palabra fe, porque después del arrepentimiento, lo que mantiene al cristiano en la caminata es la confianza, es la fe. Y la fe es indispensable para poder caminar en medio de las pruebas, de las luchas, de las adversidades, de las tentaciones, de todo aquello que enfrentamos a diario. Y por ello es importante que podamos entender cómo es esta fe que debemos tener para llegar hasta el final, para llegar a la meta. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1, nos habla un capítulo entero acerca de la fe. Y utiliza el autor de esta carta, que bueno, hay una polémica en cuanto a quién es el autor. Algunos atribuyen la carta a los Hebreos a Pablo, otros más a Bernabé, otros más a Lucas, otros más dicen que es otro autor desconocido. Bueno, finalmente sabemos que fue el Espíritu Santo el que inspiró a alguna persona que escribió esta carta a los cristianos que venían de la cultura judía, que venían del judaísmo, se habían convertido a Cristo y eran hebreos, cristianos, que ahora caminaban con Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, vamos a dar lectura a este pasaje y dejemos que Dios
nos edifique, nos bendiga, nos instruya a través de este capítulo de la Biblia, Hebreos capítulo 11, verso 1. Comienza el autor de esta carta diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una excelente definición de lo que es la fe. La fe es una confianza que te lleva a tener una certeza de aquello que esperas. ¿Qué significa certeza? Que das por cierto algo que no ha llegado, que aún no ha acontecido, que no ves, que no observas, que no palpas, que no es tangible, pero lo das por hecho porque sabes que va a acontecer, porque tienes la confianza, la certeza de que va a acontecer, porque el que lo ha prometido no miente, es fiel, y cuando Él dice algo, Él lo hace. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa la convicción? Significa el convencimiento, estar convencido de algo, cierto de algo, totalmente convencido y con certeza de que algo va a acontecer. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, mis sentidos no lo captan, pero sé que va a acontecer. Es decir, está hablando de una confianza, una certeza que está por encima de nuestros sentidos. No podemos verlo, tocarlo, escucharlo todavía, gustarlo. Es decir, nuestros sentidos no lo captan, pero Dios lo ha dicho y podemos tener la confianza de que va a acontecer, porque Dios es fiel. Estamos totalmente convencidos de que va a acontecer, porque el que lo ha prometido siempre cumple lo que dice. Nunca le ha fallado a alguien, y siempre que se ha confiado en Él, nunca nos ha dejado avergonzados. Él es fiel. Seguimos leyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos han llamado este capítulo el Salón de la Fama de la Fe. En lo particular no me gusta mucho el concepto, porque el Salón de la Fama nos habla de ese salón donde están los artistas, los basquetbolistas, los grandes futbolistas, los políticos famosos, la gente famosa. Y la realidad es que la gente de fe no siempre tiene que tener algún tipo de reputación o fama. A veces es mala fama, a veces hay mala reputación, a veces hay desprecios, a veces son las personas de las cuales se mofan, se ríen o se burlan, como iremos viendo a través de la carta a los Hebreos. No siempre hay buena fama, terrenalmente hablando. Al contrario, puede haber situaciones tristes, vergonzosas, lamentables, socialmente hablando, pero delante de Dios las cosas están bien. Yo prefiero llamarle el salón no de la fama, sino el salón del buen testimonio. Es decir, nos habla de aquellos que alcanzaron un buen testimonio por medio de la fe. Un buen testimonio para con Dios por medio de la fe. Y dice, por ella, verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos habla de gente que alcanzó buen testimonio por la fe que tuvo en Dios. Dieron un buen testimonio porque confiaron en medio de la adversidad. Dieron un buen testimonio porque no decayó el ánimo en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tentación. Permanecieron y perseveraron, levantando el nombre de Dios. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, por la fe fue creado todo lo que hay. Dios habló y se hizo. El Señor dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. El Señor por su palabra creó todo lo que existe en el universo. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Nos habla de la fe de Abel, aquel hombre que llegó delante de Dios a traer lo mejor del ganado, de los primogénitos. Y el Señor miró la ofrenda de Abel y se agradó de ella, porque Abel tenía un corazón recto, justo, obediente. Y Dios miró a Abel y miró a su ofrenda y Dios la aceptó. Porque Dios mira nuestro corazón. Y podemos venir y podemos alabar a Dios y podemos exaltar a Dios y podemos levantar nuestras manos, pero Dios mira nuestro corazón y Él escudriña nuestro corazón y Él sabe las intenciones que nos traen y Él quiere que sean intenciones correctas, limpias, perfectas, las cuales nos traigan a una búsqueda genuina de Dios. Porque uno pudiera venir con intenciones torcidas, intenciones inapropiadas, buscando beneficios personales, viniendo a buscar a Dios quizá con egoísmo y no con un corazón sincero de querer rendir nuestra vida al Señor para amarle, servirle, obedecerle y caminar con Él por amor. El Señor miró a Abel y miró el corazón de Abel y vio el corazón de un justo y se agradó de la ofrenda que Abel le trajo. Curiosamente la Escritura dice que Abel trajo de los primogénitos lo más gordo de ellos. Trajo lo mejor que él tenía, le dio lo mejor de él a Dios y Dios se agradó. Pero Caín, dice la Biblia, que llegó y trajo una ofrenda a Dios de la tierra. Una ofrenda. Pero Dios miró a Caín y miró su ofrenda y no se agradó, porque Dios miró en Caín un corazón malo, que tenía amargura, que tenía celos en contra de su hermano, que no amaba a su hermano, que aborrecía a su hermano, tenía un corazón malo. Y Dios se desagradó en Caín. Dios no recibió la ofrenda de Caín porque vio que él tenía aborrecimiento en contra de su hermano, tal aborrecimiento que acabó quitándole la vida y matando a su hermano Abel. Trajo ofrenda a Dios, pero esa ofrenda no fue agradable porque no había un corazón correcto delante del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos que la fe llevó a Abel a dar su vida, lo llevó a obedecer, lo llevó a dar lo mejor de sí a Dios. Lo más gordo de los primogénitos que él tenía fue lo que ofreció al Señor y el Señor se agradó de él. Abel acabó siendo asesinado por su hermano, pero fue un testimonio de alguien que permaneció fiel y confiado hasta el final. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí, este hombre que vivió en la época prediluviana, antes del diluvio, el diluvio universal, este hombre fue un hombre que conoció a Dios, caminó con Dios. Y si lees en el Génesis la vida de Enoc, pareciera que hubo un periodo en el cual Enoc no conoció a Dios, pero a cierta etapa de su vida Enoc tuvo un encuentro con Dios y él comenzó a caminar con tal integridad que Dios se lo llevó, fue traspuesto, fue llevado por Dios. Y muchos han hablado de Enoc como la figura o el símbolo de la iglesia que va a ser llevada y arrebatada en la venida de Cristo. Amado, Enoc fue arrebatado, Enoc fue llevado, pero Enoc fue un justo que caminó con Dios. Enoc agradó a Dios, su vida fue agradable ante los ojos de Dios, y Dios miró a Enoc y se agradó en él, y dice la palabra que se lo llevó. ¿Cuántos nos queremos ir con Dios? El Señor viene pronto, esto se va a acabar pronto. El Señor viene por su iglesia. Los tiempos se acortan, las profecías se cumplen. El Señor viene por una iglesia que está caminando en santidad, consagrada, sin mancha, sin arruga, que camina agradando a su Dios. Y por ella viene el Señor. Y así como un día se llevó a Enoc, el Señor se va a llevar a su iglesia. Que el Señor nos halle así, caminando en fe, caminando en obediencia, caminando en rectitud. Es una fe que agrada a Dios. Una fe que nos lleva a caminar de una forma agradable ante los ojos de Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es que los presentes podamos entender esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios dudando de Él, con inquietud e incertidumbre, diciendo: ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios quiere salvarme? ¿Será que Dios puede transformarme? ¿Será que Dios puede hacer un milagro en mi vida y llevarme a ser una persona distinta? ¿Será que Dios quiere mi bien? ¿No será que quiere dañarme, afectarme, destruirme? Eso desagrada al Señor. Amado, es importante acercarnos a Dios sabiendo que le hay, que existe, que es real, que está en medio de nosotros y aparte es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que Él bendice a aquellos que le buscan. El Señor bendice a aquellos que le buscan. Eso no quiere decir que no nos va a ir siempre bien en esta vida, que no tendremos problemas, que no habrá enfermedades o que no habrá de pronto carencias o dificultades. Sí las puede haber. Pero aún a través de esos momentos difíciles, el Señor nos enseñará, nos cuidará, nos protegerá, nos librará y nos llevará a crecer y a conocerle aún más. Sí, el tener fe en Dios no representa que todo te va a ir bien, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades, que te va a ir bien en el negocio, en el trabajo, en la escuela, que no te van a asaltar, que no va a haber enfermedades o situaciones difíciles. No. En ocasiones el tener fe en Dios y el caminar con Él representará tener que enfrentar momentos difíciles, como le aconteció a los 3 jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Tuvieron fe o no tuvieron fe? Claro que tuvieron fe. Adora a mi imagen, les dijo Nabucodonosor. Y ellos le dijeron: nuestro Dios es poderoso para guardarnos y librarnos. Y aún si no nos librará del horno de fuego, no adoraremos a tu Dios. ¿Y sabes qué hizo Nabucodonosor? Los arrojó al horno de fuego. Es decir, su fe los llevó a enfrentar momentos difíciles, a entrar al horno de fuego. Y efectivamente Dios no los libró del horno de fuego, porque entraron al horno de fuego. Dios pudo haberlos librado y decir: no, que no entren al horno. Pero Dios no los libró del horno, permitió que entraran al horno, pero los acompañó mientras estaban en el horno de fuego. Allí estaba con ellos, cuidándolos, allí estaba protegiéndolos. Y dice la palabra que aconteció una obra milagrosa donde no fueron quemados ninguno de sus cabellos ni su ropa. Y cuando salieron del horno de fuego no olían a quemado. Y lo único que se quemó estando ellos adentro eran las ataduras que los tenían amarrados. Esas se quemaron cuando cayeron al horno de fuego. Amado, a veces la fe representará tener problemas, dificultades, conflictos, situaciones difíciles que enfrentar con la gente que te rodea, con la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la sociedad. Y el día de hoy, inclusive, como cristianos tendremos que enfrentarnos a momentos difíciles, porque las leyes tienden a ir avalando cada vez más la maldad y el pecado. Hay leyes que están siendo transformadas y cambiadas, que justifican el pecado, que fortalecen el pecado. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Nos vamos a ir haciendo a la sociedad que se va corrompiendo? ¿Vamos a ir bajando las manos y dejando de testificar lo que creemos y lo que nos ha transformado y al Dios verdadero? Sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Él debe saber que es galardonador de los que le buscan. Sí, la fe puede traer dificultades y problemas, pero finalmente Dios te va a galardonar, Dios te va a bendecir, Dios va a estar contigo, Dios te va a consolar, Dios te va a fortalecer en medio del dolor, de la enfermedad, de las luchas familiares. Dios va a estar contigo. ¿Lo crees? Él lo ha prometido, Él va a estar contigo. Y no solo eso, te va a galardonar eternamente cuando el Señor te conceda entrar en la gloria y que oigas las palabras: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que así sea, Señor. Que seamos hallados dignos
para escuchar esa voz tuya, Señor, en aquel día. Amado, Él es fiel para galardonar a aquellos que en Él confían. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si dudamos de que Dios nos va a cuidar, va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a defender, nos va a suplir, de que va a estar a nuestro lado en los problemas, amado, desagradamos a Dios, porque le estamos llamando mentiroso y estamos desconfiando de su palabra y de lo que Él mismo ha prometido. Sigue diciendo, por la fe, verso 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por ella, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Noé tuvo fe. Una fe que cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio que venía, dice la palabra que esa fe le llevó a preparar el arca para construir su casa, para construir la embarcación en la cual se salvase él y su familia. Es decir, la fe nos lleva a actuar, amado. La fe nos lleva a tomar decisiones en favor de aquellos a los que amamos. Noé fue advertido que venía un diluvio. Si tú lees la Biblia, te darás cuenta que cuando vino el diluvio, nunca antes había llovido. Nunca antes había llovido. Y de pronto Dios le dice a Noé, Noé, edifica el arca. Noé edifica el arca y Noé comienza a construir la embarcación en la tierra cuando aún no había llovido. Noé creyó a Dios. Y esa fe llevó a Noé a construir el arca. Esa fe le llevó a trabajar en el arca, la cual salvaría a su familia y su casa. Exactamente igual el día de hoy, Dios nos advierte como a Noé, que viene un juicio sobre la tierra, un juicio sobre la nación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Trabajaremos en favor de la salvación de nuestra familia? ¿O nos quedaremos observando cómo nuestra familia se pierde sin hacer algo por ella? Noé creyó a Dios, creyó en la advertencia y eso le llevó a comenzar a construir la embarcación. La gente quizás se burló de Noé, se rió de él, le llamaron loco. ¿Por qué? Porque alguien estaba edificando una enorme embarcación de varios niveles, larguísima, muy ancha, que tenía una gran capacidad, cuando jamás había llovido. Porque Noé había creído en Dios. Porque Noé había confiado en Dios y eso lo llevó a obedecer, a actuar, a tomar decisiones que quizá en su tiempo fueron consideradas como locura, como una barbaridad, como una exageración o como algo digno de risa. Como el día de hoy, el ser cristiano, el guardar a tus hijos, predicar la palabra, el guardarlos quizá de la música del mundo, de la programación el día de hoy que es nociva, que es violenta, que es inmoral, el no asistir quizá a eventos donde hay droga, alcohol, inmoralidad sexual, depravación. Te van a juzgar y te van a decir loco, exagerado, fanático, amargado quizá. No, es que tú no disfrutas la vida. Igualmente a Noé. Se burlaron de él, se rieron de él, pero él era un pregonero de justicia. Mientras él edificaba el arca, él estaba predicando la palabra de Dios. Él pregonaba la justicia y llamaba a la gente a cambiar su vida, al arrepentimiento, a dejar sus pecados. Pero la gente no escuchaba, no atendía. La gente decía fanático, loco, exagerado. Ay, no es para tanto, Noé. Pero el día que empezó el diluvio, se perdieron todos. Se perdieron todos. Amado, cada día el ser cristiano va a ser una locura en medio de la sociedad. El guardarnos, el cubrir nuestro cuerpo, el hablar con decencia, el hablar honestamente, el ser honrados en el trabajo, el ser respetuosos, el ser fieles a nuestra esposa o a tu esposo, el educar a tus hijos, el guardarlos, el cuidarlos, te va a llevar a que te cuestionen, a que se rían de ti, a que te digan, espérate, ¿por qué haces eso? Noé tuvo que soportar las críticas, pero Noé se mantuvo. Y Noé levantó el arca y su familia fue salvada en esa arca.
Y el arca representa a Jesucristo. El arca representa a Jesús y la salvación de la familia. ¿Tenemos fe para pelear por nuestra familia? Para ser valientes, para ir en contra de la corriente, aun cuando las modas el día de hoy sea que los niños traigan sus aparatos y estén allí perdiendo el tiempo quizá con actividades que pueden ser inclusive nocivas o destructivas para ellos. Es que es la moda, es que todos lo hacen. Uno como padre tiene que juzgar, ¿le sirve o no le sirve? ¿Le beneficia o no le beneficia? Amados, aprendamos a guardar nuestra familia. Aunque pudiera parecer algo muy exagerado socialmente hablando, cuando uno lo hace pensando guardar a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, es construir esa arca en la cual el Señor se encargará de cumplir la promesa con nuestros hijos. Por la fe, verso 8, capítulo 11, verso 8 de Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de la patria celestial, amado. Abraham, ya lo estudiamos hace 15 días, salió de Ur de los Caldeos, una ciudad importante, cosmopolita, donde había grandes adelantos en diferentes áreas, arquitectónicos, matemáticos, en cuestión del alfabeto, culturales. Pero él salió de Ur de los Caldeos y salió en dirección a la tierra de Canaán como su meta, sin saber a dónde iba, dirigido por Dios. Para muchos, quizá lo que él hacía era locura. Pero él sabía que estaba confiando en un Dios que es bueno y que tenía pensamientos de bien para con él. Pero no solamente él esperaba llegar a Canaán. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, no solamente iba en dirección a la tierra prometida, iba en dirección a la patria celestial. Todos debemos estar conscientes de que estamos aquí de paso, de que la vida es muy corta, de que la vida se acaba rápidamente. Hoy en la mañana mientras oraba, estaba orando con Dios y recordaba cuando Dios me salvó. Yo tenía 23 años, 23 años. Y de pronto Dios me decía, tienes más años convertido que antes de conocerme. Lo conocí a los 23. Hoy llevo caminando con Cristo casi 27 años. Es decir, tengo 27 años de haber tenido un encuentro con Jesús. Y Dios me decía, es más el tiempo que tienes después de que me conociste y que tuviste un encuentro conmigo que antes. ¿Y sabes algo? Se me hace que fue ayer que conocí a Jesús. Siento que estoy aprendiendo todavía. Que estoy aprendiendo a ser un discípulo de Cristo. Amado, la vida se va rápido. La vida pasa vertiginosamente. De pronto está la infancia, la adolescencia, la juventud. Y cuando nos damos cuenta, el cuerpo ya está cansado. Ya está blanco el cabello. La vida se acaba rápidamente. Estamos aquí de paso. Nos vamos a ir muy pronto. La vida se acaba rápidamente. De hecho, la vida es muy corta a la luz de lo que hay por delante. A la luz de la eternidad, esta vida es nada. Es nada. Y dependiendo cómo vivamos en esta vida, vamos a determinar qué habrá después de la muerte. ¿Estás caminando con la conciencia de que estamos de paso? ¿Estás caminando con la conciencia de que vamos a partir un día? Abraham caminaba buscando, dice la Biblia, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que tiene fundamentos. Él esperaba esa ciudad. Que podamos caminar cada día con esa conciencia de que un día vamos a partir. Y puede estar más cerca de lo que pensamos. Puede estar más cerca de lo que pensamos. Porque ninguno de los presentes puede asegurar que mañana va a estar vivo. Ni yo. Dios lo sabe. Pero también sabe que estamos de paso. Y la muerte no respeta edades, credos, razas, estudios. No respeta. Y puede llegar en cualquier momento. ¿Tenemos la conciencia de que estamos caminando en dirección a una ciudad celestial?
a una ciudad que tiene fundamentos, que el arquitecto y constructor es Dios. Esto fue lo que predominó en la vida de estos hombres, incluyendo a Abraham, lo cual lo llevó a perseverar, obedeciendo a Dios cada día. Por la fe, verso 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, siendo ya una mujer grande de edad, dio a luz a su hijo Isaac, porque Dios lo había prometido. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Y Él puede hacer grandes cosas cuando creemos, confiamos y esperamos en Él. Verso 12. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, se refiere a Abraham, que estaba ya muy grande, tenía cerca de 100 años. Uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable está a la orilla del mar. Es decir, de Abraham, que tenía cerca de 100 años. Hasta ese momento llegó la descendencia a través de Isaac. Y lo vimos hace 15 días. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le prometió que iba a tener descendencia? 75 años. E Isaac llegó a los 100. 25 años esperó en fe. 25 años esperó a que llegara la promesa. Y efectivamente, hasta el día de hoy, hay un testimonio de que Dios es fiel. Porque ahí en Medio Oriente hay una nación que se llama Israel. Y es la descendencia de Abraham. Porque Dios es fiel. Porque Dios cumple sus promesas. E Israel ha sido castigado en varias épocas de la historia. Porque ha sido una nación que no ha sido obediente. Pero aún así Dios la ha preservado. Como un testimonio de que Él es todopoderoso. Y de que Él es fiel. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, fíjate, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que podamos caminar cada día con la conciencia de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Quién es un peregrino? Alguien que va de paso. Estamos de paso nada más. No nos vamos a quedar aquí. Estamos de paso. Vivamos bien el corto tiempo que Dios nos conceda la vida. Y vivir bien es caminar con Dios. Caminar con Dios. Caminar siguiendo las pisadas de Jesucristo. Dice la palabra, conforme a la fe, verso 13. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Muchos de ellos no vieron la tierra prometida. No vieron al Mesías. No vieron al Salvador del mundo. No vieron cuando Cristo nació, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Pero ellos caminaron con fe en aquel que era poderoso para levantarlos de los muertos y darles vida eterna a través de Jesucristo. Todos aquellos que son citados aquí fueron previos a Jesús. No vieron al Mesías físicamente, al Salvador del mundo, el sacrificio que dio. Estuvieron antes del pago, de la gracia, del sacrificio para el perdón de los pecados. Pero caminaron en fe, mirándolo hacia adelante, saludándolo a lo lejos, creyendo que iba a llegar, sabiendo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Que podamos anhelar la patria celestial. Caminar anhelando la patria celestial. Deseando un día estar con Dios. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amado, hay buenas noticias. Dios ha preparado una ciudad celestial. Y hay un lugar para ti. Y hay una reservación. Un lugar que te está esperando allá. Pero para que puedas gozar de ese lugar, debes caminar por el camino estrecho. Y el camino estrecho se llama Jesucristo. Jesucristo. El Señor quiere que aprendamos a vivir con esa conciencia, con esa fe.
con esa visión que nos motive a seguir adelante, a perseverar, a no desanimarnos en medio de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, sino a perseverar mirando las promesas de nuestro Dios. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, ya lo vimos hace 15 días, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Aún después de que esperó más de 25 años para que naciera, y aún había crecido ahora con él y le decía: sacrifícalo. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y estuvo dispuesto a obedecer y aún a sacrificar a su hijo, aún y cuando Dios se lo estorbó a la última hora, porque vio que él le temía y confiaba en él. Porque Abraham tenía la confianza de que Dios podía levantarle aún de los muertos. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vemos cómo la fe fue acompañando a toda la genealogía de Abraham, a Isaac, a Jacob y más adelante a la descendencia de Jacob. Por la fe José al morir, verso 22, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Porque José fue llevado a Egipto, y con José vino toda su familia, Jacob, sus hermanos. Pero José sabía que un día iba a salir de Egipto y pedía que llevaran sus huesos a la tierra que Dios les daría. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, había un decreto del faraón de matar a los hijos varones que nacían. Los padres de Moisés no tuvieron temor a Faraón y dice la palabra que protegieron a su hijo durante 3 meses y vieron la forma de cuidarlo para que no fuera destruido. Papá y mamá, ¿seremos como los papás de Moisés que vieron a su hijo hermoso? ¿Seremos como los papás de Moisés que lo amaron tanto que estuvieron dispuestos a ir en contra de aquello que ponía en riesgo la vida de sus hijos, de su hijo en este momento, en este caso? ¿O será que vamos a debilitarnos, a no mantenernos con fuerza, cuidando a nuestra descendencia y luchando por ella? Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, aún se levantaron en contra del edicto de Faraón, sabiendo que podía haber consecuencias, pero no les importó, porque lo vieron niño hermoso. ¿Acaso veremos hacia nuestros hijos? Verso 25, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué pasajes tan fuertes? Y cómo un solo capítulo nos habla de una forma magistral acerca de la fe. Y nos habla no solamente de la fe, nos abre los ojos en cuanto a muchas áreas. Por la fe Moisés, ya grande, ya crecido, él era hijo de la hija de Faraón, era nieto de Faraón, era de la familia real, vivía de una forma bastante cómoda en Egipto. Fue educado de acuerdo a la cultura egipcia. Tenía riquezas, tenía poder, tenía gloria, tenía fama, tenía todo lo que el mundo ofrece. Pero Moisés sabía que él era parte del pueblo de Dios. Y un día despreció lo que pudiera beneficiarle el ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió padecer con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Es decir, Moisés estuvo dispuesto a rechazar los beneficios que podía obtener del mundo, del pecado, entendámoslo espiritualmente. Moisés estuvo dispuesto a rechazar eso
y prefirió formar parte de la iglesia de Dios, aún ante persecuciones, dificultades, luchas, rechazos y la caminata por un desierto. Prefirió eso que gozar del deleite temporal del pecado. Y aquí es importante mencionar algo: el pecado tiene un deleite, pero es un deleite temporal. Es nada más algo momentáneo. Sí es agradable, produce placer o satisfacción, pero es algo nada más momentáneo, es algo temporal. Pero después los frutos del pecado son amargos, dolorosos, tristes, desastrosos y eternamente destructivos. Sí, el pecado tiene un deleite temporal. Moisés, dice la palabra, que por la fe escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es? La salvación eterna, es la tierra prometida, pero espiritualmente hablando, la salvación eterna. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es decir, por la fe celebró la primera Pascua, donde sacrificaron al cordero antes de salir de Egipto, y tomaron la sangre del cordero y la marcaron en los postes de las casas, en el dintel, de tal forma que cuando pasó el ángel de la muerte, matando a los primogénitos, no tocó a los hijos de los judíos. Y esa sangre representa la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Representa el sacrificio de Jesucristo, que iba a hacer por nosotros, y a través de su muerte iba a marcar nuestras vidas, para que el ángel de la muerte pasara y no nos tocara, y pudiéramos hoy tener la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado, estamos hablando de siglos antes de Jesús, pero Moisés ya tenía la visión, ya tenía la confianza y celebró la Pascua, marcando con la sangre del Cordero Pascual las casas del pueblo de Dios, para que pudieran tener vida y libertad de Egipto. Esto es lo que hace Jesús el día de hoy en nuestras vidas, a través de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Nos da vida a nosotros y nos permite salir de Egipto, del pecado, para que podamos ahora caminar en vida nueva, esperando la tierra prometida, que es la patria celestial. Por la fe pasaron el mar rojo, verso número 29, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe el mar se abrió. Dios le dijo a Moisés: golpea con la vara, y Moisés golpeó con la vara y el mar rojo se abrió y caminó el pueblo de Israel por seco. Amado, el Señor el día de hoy aún puede abrir el mar rojo, y representa dificultades y problemas que a veces tenemos y que nos sentimos sin salida, y Dios dice: confía, y de pronto Dios abre el mar para que podamos caminar por en medio de él y ser liberados. Dios lo sigue haciendo el día de hoy, pero en aquellos que confían en él, que le obedecen y que le siguen. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, y nos habla de la toma de la tierra prometida. Los valientes que entraron y le dieron vueltas a Jericó, tocando trompetas, guardando silencio, marchando, y los muros cayeron porque Dios lo había dicho. Y aún el día de hoy los muros caen cuando confiamos en Dios. Los muros caen cuando esperamos en él, le alabamos y le obedecemos. Por la fe, verso 31, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una mujer que había sido ramera, que había sido prostituta, que venía de una vida de inmoralidad, creyó en Dios, creyó en la salvación del pueblo de Dios. Y esta mujer fue salvada, fue restaurada, y más tarde fue injertada al pueblo de Israel. Y no solamente ella fue injertada al pueblo de Israel, sino toda su familia fue salvada también y se integró al pueblo de Dios.
Y no solo esto, esta mujer que venía de una vida de pecado, de inmoralidad. Si tú lees la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento, forma parte de la línea genealógica del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado, porque todos venimos de una historia, de un pasado, del pecado, de haber hecho lo malo, pero fiel es Dios y bueno, que nos transforma, nos perdona, nos restaura y nos permite caminar en novedad de vida. Por eso estamos aquí, porque Dios hace milagros, transforma vidas y cambia la historia de las personas. Rahab fue transformada por la fe. Y dice el autor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, a través de la fe hubo conquistas, derrotas, victorias, momentos gloriosos, resurrecciones. Taparon bocas de leones, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, pero también por caminar por fe dieron sus vidas. Sufrieron, fueron perseguidos, fueron muertos, acabaron como mártires. La pregunta es, ¿solamente queremos las bendiciones? ¿O estaremos dispuestos a permanecer en fe, aun cuando vengan las dificultades, las luchas, los problemas, los rechazos, las críticas, las amenazas, las burlas? ¿Te mantendrás? ¿Serás fiel? ¿Seguirás adelante? ¿O solamente son palabras? El día de ayer estuve en una boda y un hermano compartía la palabra y daba un ejemplo que pues suena gracioso, pero es la verdad. Mucha gente hace grandes promesas, pero que son solamente de palabras, de labios para afuera. Y él decía que a veces los varones van con las mujeres y le dicen, no, es que mira, te amo tanto que estaré dispuesto a cruzar todo el desierto de Sahara por ti. Te amo tanto que estaré dispuesto a nadar todo el océano por ti. Y le dice la mujer, bueno, está bien, entonces ven ahorita a la casa, demuéstramelo. No, pues que no ves que está lloviendo. ¿Qué pasó? No que cruzarías el océano, no que el Sahara, es que está lloviendo. O sea, a veces las promesas son muchas, pero son promesas que no son genuinas. Amado, cuando uno realmente tiene una fe verdadera, uno tiene que estar dispuesto a decir, Señor, aun y cuando el camino sea agradable, o aun y cuando el camino sea un desierto, yo quiero caminar contigo, llegar al final, perseverar, ser fiel. Y me comprometo contigo, Señor, aun cuando haya rechazos, ataques, burlas, problemas, amenazas. ¿Se lo podrías decir? Amado, por la fe, conquistaron reinos, tuvieron victorias, alcanzaron promesas, pero también por la fe fueron apedreados, vituperados, tuvieron prisiones, encarcelados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Será que estaremos dispuestos? Dios lo advierte, Dios lo previene. Leámoslo, verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, o sea, habla de ser serruchados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir,
Caminaron sin ver la promesa, sin alcanzar lo que esperaban, que era ver al Mesías, la salvación, quizá la gloria de Israel, la tierra prometida a muchos de ellos. Pero perseveraron, siguieron adelante, fueron fieles. Pero la fe iba acompañada no solamente de victorias y momentos agradables y conquistas. La fe verdadera también acarrea dificultades, luchas y adversidades. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a perseverar creyendo, aun y cuando haya momentos difíciles? ¿Perseveraremos creyendo, aun y cuando no sea agradable a nuestra carne lo que Dios permite que pasemos? ¿Perseveraremos obedeciendo, aun cuando Dios nos permite enfrentar momentos que nos duele humanamente hablando? Esta es la fe verdadera, la fe que permanece. Quiero terminar este estudio leyendo unos versículos antes del capítulo 11 y unos después del capítulo 11, para que veamos que desde antes nos habla acerca de la importancia de la fe. Hebreos 10, versículo 35. Ya estamos terminando. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, otra vez hablando de la fe, que tiene grande galardón. Hay un gran galardón para aquellos que confiamos. No pierdas tu confianza. No dejes de creer, de mirar a Dios, de confiar en las promesas. No mires los gigantes y los problemas, los hijos de Anac y las murallas. Mira al Dios que va delante de ti, al Dios de las promesas, su fidelidad. Y mira que Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía, confía. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. ¿Cómo la paciencia? La perseverancia, la constancia, la continuidad. No un día sí quiero, al otro día no, ya me cansé, ya no quiero. Ahora sí quiero servir a Dios, quiero ser misionero. Ahora ya no, quiero irme al mundo. Paciencia, perseverancia, constancia, continuidad. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Es decir, los que no son pacientes no van a obtener la promesa. Así como los israelitas que salieron de Egipto en dirección a la tierra prometida y no tuvieron paciencia. Se cansaron, se quejaron, se malhumoraron en contra de Dios, se rebelaron contra Moisés, en contra de Aarón y querían matarlos. Y finalmente acabaron postrados en el desierto. No alcanzaron la tierra prometida porque no tuvieron paciencia. Es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Lo crees? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas dice el autor de la carta a los Hebreos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así sea. Que así sea en medio de nosotros. Y si vamos al capítulo 12, versículo 1, inmediatamente después del capítulo 11 que estudiamos el día de hoy, vamos al 12, versículo 1, sigue hablando de la fe. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate lo que está diciendo el autor de la carta de los Hebreos. Hay mucha gente que nos está viendo. Hay muchos testigos a nuestro alrededor que están mirando nuestro compromiso con Dios, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Corramos con paciencia, sigamos adelante, no bajemos la marcha, perseveremos en esta carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando miramos a Jesús, eso nos da fe.
Cuando miramos a Cristo, Él produce fe en nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como Pedro, cuando Jesús le dijo: soy yo, no temas. Y Pedro, estando en la embarcación, le dijo: Señor, si eres tú, que pueda descender del barco y caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo: baja. Y Pedro bajó de la embarcación y comenzó a caminar. Y caminaba sobre las aguas. Pronto empezó a mirar las circunstancias, el mar, la profundidad, el viento, y se empezó a hundir. Dejó de mirar a Jesús, dejó de mirar a Cristo. De pronto le gritó: Señor, ayúdame, que perezco. Y Jesús lo tomó y lo levantó y le dijo: hombre, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó con Pedro? Dejó de poner los ojos en Jesús, dejó de mirar a Cristo. Amado, pongamos los ojos en Jesús, en sus promesas, en su fidelidad, en su amor. Pongamos los ojos en Él y vas a ser lleno de fe. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor que produce la fe, el autor y consumador de la fe, el que produce fe en nosotros, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando miramos a Jesús, su amor, sus promesas, sus palabras, su preocupación, su compasión, cuando miramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por amor a nosotros, que murió por amor a nosotros, que dio su sangre en esa cruz para darte a ti y a mí una oportunidad de ser transformados, de ser diferentes y de poder alcanzar la vida eterna. Y cuando entendemos el amor que tuvo Jesús por nosotros, ¿a qué nos lleva? A confiar, a creer. Pero dice el autor de la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Cristo Jesús. No dejes de mirarlo, no dejes de poner los ojos en Él. No mires las circunstancias, no mires los problemas, no mires los peligros. Mira a Cristo y va a haber fe, confianza, y vas a ser fortalecido y vas a seguir adelante. Amado, yo no sé las pruebas que estás enfrentando. Yo no sé los problemas que estás viviendo. Yo no sé las luchas que tienes el día de hoy, las tribulaciones, las tentaciones. Yo no conozco tu pasado, no sé de dónde vienes, todo lo que has hecho. Pero ¿sabes algo? Dios sí lo sabe. Y no es coincidencia que estés hoy aquí. Dios te trae aquí porque te está llamando, te está buscando. Te está diciendo: sígueme, camina conmigo. Yo quiero cambiar tu vida, transformarte, hacer un milagro en tu corazón. Pero confía en mí, confía en mí. Yo tengo todo el poder para ayudarte, para cambiarte, para libertarte, para darte una vida nueva. Pero confía en mí. Hoy el Señor está aquí y hoy el Señor te llama. ¿Podrás confiar en Él? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Ya muchos han caminado por este camino antes y han dado testimonio de que no fueron avergonzados, de que no faltó su gracia, su ayuda, su cuidado, su protección. ¿Puedes creer? ¿Puedes confiar? El Señor hoy te llama. Quiere hoy hacer un milagro en tu vida. Quiere transformarte. Te está buscando. El Señor está aquí. El Señor está aquí. ¿Confiarás en Él? Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Y yo te digo algo: hay un galardón eterno que nos está esperando. Hay un galardón en la gloria que está esperando a todos aquellos que caminemos con Dios. ¿Cómo has estado con Dios? ¿Cómo ha sido tu caminata? ¿Cómo te encuentra hoy el Señor? Él te está llamando, Él te está buscando. No tengas miedo, Él te llama, Él te conoce.
Él puede cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu vida, cambiar tu historia, hacerte una nueva criatura. Él quiere que aprendas a caminar con Él, amándole, obedeciéndole, confiando en Él. Hoy el Señor está aquí. ¿Podrás creer? ¿Podrás creer? Creo, aunque todo se oponga a mi fe. Creo, aunque todo me indique que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, Él no cambia. en un Dios que no cambia. Él es el mismo. En un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. ¿Podrás creer? Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque se haga difícil seguir. Ya. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, En palabras de amigo, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, podemos confiar. en palabras de amigo, Podemos confiar en Jesús. Él es confiable. en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer. Creo, aunque todos se opongan a mí. Aleluya. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, Se mantiene en la fe. se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Aleluya. Creo, aunque vea a los niños llorar. Gracias, Jesús.
porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Aleluya. Que así sea, Señor. Creo, oh bendito Señor. Aun cuando veamos circunstancias adversas, aun cuando veamos la tormenta, el mar embravecido y las olas, aun cuando veamos los gigantes y las murallas, el horno candente y la ira del rey, podemos confiar, porque sobre el alto hay uno más alto y se llama Jesucristo. Él tiene cuidado de nosotros y Él ha prometido galardonar a aquellos que en Él confían. Este canto que hemos de entonar ahora es un canto que habla de la confianza aún en medio de la adversidad. Si tú eres alguien que verdaderamente deseas confiar en Dios, creerle a Él y caminar en este camino de fe, díselo de todo corazón. Él es nuestra esperanza. Se llama Jesucristo. Aun si mi vida derrumbarse pareciera, aun si las fuerzas de mis manos decayeran, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Sí, Señor. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Gracias, Jesús. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Señor, aun si me hallare hundido en el
océano profundo, envuelto en las corrientes, sin poder salir. Y se levanten mis enemigos, intentándome destruir. Te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré. En tu morada seguro habitaré. Así es, Señor. De la muerte mi vida has rescatado. Me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Así sea, Señor. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, Mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Aleluya. ¿Quién como tú, Señor? Terminemos la reunión diciéndole al Señor: he puesto en ti mi confianza y no quiero volver atrás, Señor. No quiero mirar atrás. Quiero seguir adelante contigo hasta el final del camino, Señor. Mi
confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Voy a seguir. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Solo Vivir por ti. solo por ti, Jesús. Solo vivir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Que así sea. Que podamos ser movidos a confiar en Jesús, a poner los ojos en Él, a pedir ayuda de su Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. El fruto del Espíritu es fe.
Pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Que Él venga a enseñarnos a caminar mirando a Jesús, confiando en Él, dependiendo de Él, esperando en Él, fortalecidos en Él hasta el final. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar. Enséñanos a perseverar. Queremos llegar hasta la meta contigo, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cristo